Bendiciones, querida familia de MSI Madrid. Qué alegría estar juntos en este comienzo de año y saber que Dios preparó este año para que tú seas luz y traigas luz a toda tu casa, a tu hogar y a tu ciudad. También a tu nación. Gracias, pastores Barrios, por permitirme este honor, Pastor José Luis, Pastora Ezra. Es realmente un privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, oramos que hayan pasado un hermoso fin de año, que hayan renovado fuerzas. Interesante que Dios creó 24 horas al día para tener algo nuevo cada 24 horas. También creó meses de 30 a 31 días para que cada lapso empecemos algo nuevo, pero también creó los años, porque es el tiempo en que uno se mira interiormente, se examina, aprende cosas y dice, Señor, recobro fuerzas para vivir un año de conquista. Y eso es lo que anhelamos para tu vida. Y bueno, tengo el honor de compartir la palabra y quisiera que tomemos un tiempo para orar, para preparar nuestro corazón y que cada uno de nosotros seamos buena tierra. Padre Celestial, yo te doy gracias por este nuevo año que nos regalas. Respirar y vivir es un regalo tuyo. Y queremos esta mañana recibir el toque de tu presencia. Por eso disponemos nuestro corazón para que sea buena semilla y que lo que tú plantes hoy dé mucho fruto, tanto que no solo sea para mí, sino que pueda compartirlo con los que están a mi alrededor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quisiera que abras tu Biblia ahí donde estás. Me imagino que tendrás tu cuaderno listo para tomar notas. En el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versos 1 en adelante. Y dice así, en aquel año murió el rey Usías. Y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay, ay, ay! Dije, ¡ay de mí! Hay signos de admiración en mi Biblia. ¡Ay de mí! Que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Puedes decirlo conmigo? Heme aquí, envíame a mí. Otra vez, heme aquí, envíame a mí. Ahora, la palabra del Señor es muy interesante y muchas veces, y a mí me pasó, leí muchas veces la frase que decía, en el año que murió el rey Usías. Y bueno, yo pensaba, debe haber sido como una nota histórica,
pero nunca había investigado quién había sido este rey. En la palabra del Señor, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, podemos ver quién había sido este rey. El rey Usías había sido un rey extraordinario. Comenzó a reinar a los 16 años de edad, súper joven, pero las cosas que logró fueron increíbles. Fue un hombre que tuvo éxito en el ganado, fue un rey que tuvo éxito en las cosechas. En Segunda de Crónicas 26, tú lo puedes leer y mira lo que dice el verso 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones y tomaron mucha tierra. O sea, le iba bien en las cosechas, en el ganado, en la guerra. Pero mira lo que dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres. O sea, fue un reinado que produjo mucho. Fue un reinado que trajo riqueza. Fue un reinado que bendijo al pueblo. Y dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El tema es el versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, que era algo que él no debía hacer, lo hacía el sacerdote. Y dice el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Claro, cuando uno entiende quién era este rey y cuando entiende la relación que tenía Isaías con el rey Usías, uno entiende que cuando la palabra del Señor aquí está diciendo en el año que murió el rey Usías, era el año donde Isaías había sido golpeado emocionalmente, donde la persona con la que él tenía una relación, la persona con la que creía que iba a seguir haciendo grandes cosas para Dios, le falló. El año en el que le fallaron, el año en que las cosas no se dieron, el año en que perdió lo que creyó que no iba a perder. Fue un año difícil para Isaías. Y quizás el año que acabamos de terminar fue eso para ti. Pero ¿sabes qué? Me impacta que dice, en el año que murió el rey Usías, vio él al Señor. Y yo quiero decirte que si hay algo que he aprendido a través de nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, es que en los momentos más difíciles es cuando Él más cerca está. Pero acá Isaías tenía que comenzar algo nuevo y tenía que resolver lo que había pasado. Quizás a ti un discípulo se te fue, quizás se rompió una relación, quizás se rompió una amistad. Tú no puedes empezar el año en pérdida. Tú no puedes empezar el año sintiéndote derrotado. Y por eso creo que Dios le dio a Isaías un encuentro divino. Y eso es lo que hoy va a pasar. Vas a tener un encuentro divino donde las cosas que te afectaron del año pasado van a quedar ahí. Y tú vas a ver al Señor. Recuerdo cuando mis padres fallecieron, hace 20 años ya. Falleció primero mi mamá, luego mi papá. Fueron momentos difíciles. Pero ¿sabes qué? Así como Isaías, yo pude ver al Consolador. Cuando pasé esos momentos difíciles, conocí a mi amado amigo, el Espíritu Santo, como el que consuela, el que rodea. Recuerdo que mi hija Nadia tenía solo 2 añitos. Y mi temor más grande era ¿quién me va a enseñar a ser mamá? ¿Quién me va a enseñar a criar mis hijos? Y puedo decir que de ese momento difícil salió algo grandioso,
que el Espíritu Santo me enseñó a criar a mis hijos. No sé si quizás estás en un momento difícil, así como Isaías, el año en que murió el rey Usías, en que se perdió lo que no esperabas. Quiero decirte que es el año donde puedes ver al Señor como nunca antes. Quizás verás al Señor como tu proveedor. Verás al Señor como el que restaura lo que el enemigo te robó. Verás al Señor como aquel que trae la unión familiar. Verás al Señor como aquel que hace que el corazón de los hijos vuelva a los de los padres y haya unidad nuevamente en la casa. Ese momento difícil se puede transformar en tu mayor momento de gloria. Y pensaba yo, si no existiría Isaías 6, donde Isaías resolvió todo lo de su corazón, no sé si tendríamos Isaías 53, donde él tiene la revelación del Mesías. O sea, Dios sabía que Isaías tenía que ver al Señor de una manera diferente para poder luego darle las profecías del Mesías. El versículo dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Di conmigo, es mi año de ver al Señor. Dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando quien estaba en el trono de la vida de Isaías cayó, Dios seguía estando en control. Y algo que este año tienes que ver es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Y sabes qué? Algo de la vida cristiana es el poder que hemos recibido para vencer la enfermedad, para vencer la depresión, para vencer la tentación, para vencer aún la muerte. Y ese tiene que ser el año donde tú sepas usar tus armas espirituales. El arma más grandiosa de la cual nos ha enseñado el pastor César una y otra vez es el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre es un poder inigualable. El pastor César enseña y dice que es la bomba atómica. Y está a tu disposición. Isaías conoció que él seguía en el trono, el Dios seguía en el trono. Y quiero decirte, tu Dios sigue en el trono. Han pasado cosas difíciles y el mundo está enfrentando cosas difíciles. Pero tú tienes que recordar que tu Dios es un Dios de poder. Y que tú, al ser su hijo, Él te ha dado armas poderosas, como es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se activa cuando tú lo declaras. Por eso aprendemos las 5 confesiones de la sangre. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. También hablamos de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús y es algo que tiene que ser parte de tu diario vivir. No tiene que ser algo de un encuentro, algo de una velada, algo de la reunión del domingo. Las armas espirituales que Dios te ha dado son poderosas. También tenemos el nombre de Jesús. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, los demonios huyen. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, las fuerzas del mar tienen que retroceder. También Dios nos ha dado el arma poderosa de la alabanza y la adoración, ¿no? Segunda de Crónicas 20:20 nos habla del poder que se manifestó cuando el pueblo de Dios empezó a adorarle. Y son armas que el Señor nos da para que cada día las podamos usar. Cuando sentimos esos ataques, cuando sentimos las opresiones, cuando sentimos las fuerzas del mal venir contra nuestras vidas, son armas que no se activan solas. Las activas tú con tu confesión. Las activas tú cuando declaras el poder de Dios. Por eso la alabanza y la adoración es tan poderosa. Porque ¿qué haces tú?
en esos momentos estás declarando la grandeza de Dios. Y dice la palabra del Señor que en Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir lo más íntimo, hasta los tuétanos y separa lo que no tiene que ser. Ahora, tenemos que entender lo que dice Santiago, que debemos cuidar nuestra boca, porque tus palabras, tu boca, dice que puede ser una fuente de agua dulce o una fuente de agua amarga. Por eso, lo próximo que vemos es que Isaías tuvo que ver la santidad de Dios. Él se vio quién era realmente. Y hoy tú necesitas tener un encuentro con la santidad de Dios y limpiar tus palabras. Mira lo que dice el versículo 2 en adelante. Versículo 2 al 5. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro le decía, santo, santo, santo. Mira qué tremendo que se afirma un atributo de Dios 3 veces. Muchos teólogos dicen que santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Otros teólogos dicen que es la manera del lenguaje hebreo de exaltar algo o hacer que lo que voy a decir es extremadamente importante. Por eso lo dijo 3 veces. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron, versículo 4, con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dice, y ahí grita él, dice, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre, y miren qué tremenda las palabras, dice, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene, y usa las mismas palabras, labios inmundos. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué te ha contaminado? ¿Sabes que el pecado y la contaminación te roba autoridad? Tener pecado en la vida de uno es como que yo le dejo un cuarto de mi casa al diablo para que esté ahí. Ay, no, pero él ahí no molesta. Este pecadito ahí de la murmuración. Y aquí habla de los pecados de la lengua. La queja, la murmuración, la mentira, el negativismo, la crítica, el chisme. Y aún hablar de más es mentir. El exagerar, a mí Dios tuvo que ser muy exigente porque yo era una exagerada para hablar. Todo lo hacía más grande. El problema más grande para que me tengan lástima, la situación más grande para que, pobrecita, y Dios me dijo un día, estás mintiendo, porque no es así como dices. Y tremendo que Isaías se había contaminado con lo que pasaba alrededor de él. Dice, estoy en medio de un pueblo inmundo de labios. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te ha ensuciado? ¿Qué te ha contaminado? Tú tienes que entender que pierdes poder cuando hay pecado en tu vida. No porque Dios sea malo, no. Es porque el pecado, y más el pecado consciente, hecho adrede, hecho a propósito, es darle permiso legal al enemigo en tu vida. Por eso tiene que nacer hoy en ti un anhelo de ser santificado, de ser limpio, de ser purificado, primero en los labios. Y interesante que lo que hace, ¿no? Leíamos los primeros versículos, que lo que hace el ángel dice que va y trae con unas pinzas el carbón encendido del altar. Qué inteligente, ¿no? El ángel. Él no se iba a quemar. Pero ¿por qué trajo? Porque tenía que purificar sus labios. Y este era un profeta, este era un escogido de Dios. Y bueno, quizás tú eres del equipo de 12, tú eres un líder, tú eres un padre de familia, pero tus labios se han contaminado. Y
Y acá él es muy claro en lo que habla. Él dice, lo que la gente está hablando afuera es lo que yo estoy hablando acá. Lo que, como otros hablan del gobierno, así hablo yo. Como los otros hablan de la vida, así estoy hablando yo. Como el doctor habla de la enfermedad, estoy hablando yo. Y ¿sabes qué? Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestras palabras. Y cuando tú permites que el diablo use tu boca, pierdes poder, pierdes autoridad. Ahora, escúchame esto es muy importante. Esta es la primera parte, o sea, que con el carbón encendido y tremendo porque ahí la palabra dice, sea quitada tu culpa. O sea, tú cargas culpa cuando tu boca ha sido contaminada y quizás te contaminaste con el chisme, con la murmuración. A veces Dios le da idea a nuestros pastores que uno dice, "Ah, ¿y cómo las vamos a hacer? Oh, a mí también me pasa." Y a veces uno dice, pero ¿qué se le ocurrió al pastor ahora? ¿Y por qué dice eso? Y es como que el enemigo comienza a usar mi boca, no para decretar, para crear y cambiar el mundo espiritual para bien, sino lo contrario. Y tenemos que ser limpios de eso. Tienen que ser nuestros labios santificados. Y ustedes recuerdan la historia de María, la hermana de Moisés. Cuando ella habló lo que no tenía que hablar, dice que lepra le vino. Y quizás tú estás así. Quizás en esta semana estuviste con personas y hablaste lo incorrecto. Empezaste a usar su vocabulario, quizás empezaste a usar palabras que antes no hablabas. Y hoy el Señor tiene que tomar ese carbón encendido. Ahora, a veces ser purificado duele. Y sabes que los labios tienen la piel más sensible de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, la parte de piel más sensible son los labios. Y no sé si te habrá pasado que alguna vez te quemaste, ¿no? Los labios al tomar algo caliente, quizás el recipiente estaba caliente. Y a veces el ser santificados duele. ¿En qué sentido? Que hay cosas que Dios te pide. Te pide que no hables más así. Te pide que no te expreses más así. A veces te pide que no estés más con esta persona. Y a veces quizás el Señor te ha estado hablando estos días y Él te está diciendo, esa amistad no te conviene. A veces el Señor pide que nos desprendamos de personas. Quizás hay amigos a los cuales tú le has querido hablar y no han querido escuchar la palabra del Señor, no han querido dejarse ministrar y ellos ahora te están influenciando a ti. Quizás el Señor te está diciendo, hay cosas que dejar, quizás hay programas de televisión, quizás es un trabajo al que tengas que dejar porque sabes que te está contaminando. Aquí Isaías se encontró con la realidad de que él estaba viviendo como la gente del mundo. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo estás viviendo? El pecado te roba autoridad, te roba poder, te roba el poder usar esas armas espirituales. Y yo siempre digo, pecado y milagro nunca se juntan. Pecado y milagro nunca se juntan. Y no sé si alguna vez les habré contado esta historia, pero es una historia que marcó mucho mi vida. Yo viví en Argentina hace más de 20 años. Y había una familia que llegó a la iglesia y nosotros teníamos día de ayuno los jueves. Al mediodía, en la hora del almuerzo, la gente dejaba su trabajo y venía a la iglesia en ayuno para estar una hora y media en oración. Y ahí vino una familia y trajo a alguien y yo comencé a ministrar a esta persona y ella tenía leucemia. Y yo, llena de fe, creí que el Señor la iba a sanar y oré y clamé y recuerdo que volvió la otra semana y lloré por ella y volvió la próxima semana y creíamos y orábamos y se comenzó a ver una mejoría y después
no volvió, no la volví a ver, tampoco la volví a ver en la reunión del domingo y luego me enteré que había fallecido. La verdad que fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo creía que mi Dios la iba a sanar, yo creí que mi Dios la iba a restaurar y fue como un golpe que sacudió mi fe. Pasaron los meses y me tocaba ir a hacer una visita de consolidación a un edificio y fui a ese barrio, me senté, comencé a saludar a la familia, llevaba la palabra que tenía que llevar, me había preparado y comencé a hablarles y una de las señoras había ido a la iglesia, el resto de la familia no, entonces les di a todos la bienvenida a la iglesia, los invité a que sean parte, a que yo podía venir todas las semanas a darles una palabra de aliento y una señora levanta la mano y me dice, ay, pero usted es de la misma iglesia que de tal persona. Y era el nombre de esta señora que había fallecido. Y yo le digo, ¿usted la conocía? Sí, dice. Ella era vecina nuestra, vivía acá al lado. Yo nunca había ido a visitarla, ni nunca había ido a la casa. Y le digo, wow, sí, me enteré que ella falleció por el tema de leucemia. La verdad que en la iglesia estuvimos orando por ella. Y tan linda la mujer me dice, ay, sí, nosotros sabíamos que el jueves iba a la iglesia y el viernes tenía sesiones de hechicería en la casa donde prendían velas negras y llamaban a los demonios y a los espíritus. ¡Ay! Cuando la mujer me dice eso, a mí se me cae un velo y entendí algo. No era que Dios no la había querido sanar. No era que Dios, cuando murió en la cruz, no fue suficiente lo que Él hizo para conquistar la enfermedad de ella. Fue que ella nunca dejó las cosas que la ataban al mal. Y quiero decirte que el pecado te roba el poder, pero tú este año vas a ver la santidad. Este es un año donde vas a ver la santidad de Dios, donde tus labios van a ser purificados, tus ojos, tus oídos, tus manos, aún tus finanzas. Si quizás pecaste o te contaminaste en dejar de dar tus diezmos y tus ofrendas, quizás alguien te habló, quizás alguien habló mal de la iglesia y tú te contaminaste. Hoy vamos a orar para que puedas ver la santidad del Señor y que puedas ser purificado. Porque cuando eres purificado, se te devuelve la autoridad. Se te devuelve la autoridad sobre el enemigo y sobre las fuerzas del mal. Amén. Lo primero que le sucedió a Isaías es que vio al Señor. Y mi deseo para ti es que este sea un año donde puedas ver al Señor. Lo segundo fue que él vio su poder. Y quizás tú has escuchado de la sangre de Jesús, del nombre de Jesús, del poder de la alabanza y la adoración, del poder de la confesión, que es de lo que estábamos hablando ahora, de las palabras, pero no se te ha hecho verdad, realidad, revelación. Que este año pueda haber el poder que Dios ha impartido sobre tu vida para pelear en contra de las fuerzas del mal. Y lo último que dice en el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién iré? ¿Y quién irá por vosotros? Por nosotros. Entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Lo puedes decir conmigo? Heme aquí, envíame a mí. Qué tremenda esta palabra, porque lo que muchos no entienden es que cuando uno acepta su llamado, otro nivel de poder también se le da. Jesús le dijo a los discípulos, id y predicad el evangelio y transformen las naciones y sanen los enfermos y resuciten muertos y mucha gente no se da cuenta que el llamado es algo que te empodera
para vencer el mal también. Y yo siempre digo esto, cuando yo me casé con Alfredo y hace unos días cumplimos 30 años de casado. ¿Puede creer? 30 años de casado con mi Alfredito. Pero recuerdo que al principio tuvimos muchas luchas, muchas cosas difíciles. Dios trató mucho con nosotros. Y recuerdo que yo era líder de célula. Y ¿sabes qué? Lo que me mantuvo fiel a mi matrimonio fue servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que ir a dar la célula, pero estaba peleada con Alfredo. Hacía días que no nos hablábamos. Ese era ese primer tiempo de casados donde hace 30 años en mi iglesia en Argentina no había encuentros, no había encuentro de parejas, entonces el proceso era más largo. Dale gracias a Dios porque aquí hay encuentros, encuentro de jóvenes, encuentro de parejas. Pero recuerdo que yo sabía que no podía ir a predicar la palabra, a dar la célula, si mi corazón no estaba bien. Entonces, el saber que tenía que ir a servir al Señor hacía que me restaure más rápido. Hacía que me arregle con Alfredo más rápido. Y Dios comenzó a hacer que las cosas pasen más rápido. Cuando hay un llamado en ti, el llamado te guarda. Te guarda del pecado, te guarda del mal, te guarda de la tentación, guarda a tus hijos del mundo. Cuando tú ves el llamado, ¿no? Isaías vio al Señor, vio su poder, vio su santidad y vio su llamado y dijo, aquí estoy, heme aquí. Y cuando tú dices, heme aquí, envíame a mí, el Señor dice, rodéelo de ángeles, rodéelo del poder del Espíritu Santo, que Él este año pueda conquistar todo lo que anhela conquistar. Y mira lo que dice Hechos capítulo 3. Pedro fue frente al paralítico, un paralítico de 40 años que estaba todos los días en la puerta de la iglesia y les pidió limosnas. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro sabía que tenía un poder en él. Y tú tienes que darte cuenta que has sido llamado por Dios. Y si has sido llamado por Dios, tienes autoridad para echar fuera demonios. Tienes autoridad para hablarle a las circunstancias adversas para que cambien. Tienes autoridad para orar por tu barrio, que las cosas cambien. Tienes autoridad para orar por la gente que está a tu alrededor. Tienes autoridad para orar por la empresa donde estás trabajando. Pedro sabía y dice, lo que tengo te doy. Y si tú le dijiste al Señor, heme aquí, envíame a mí, hay un poder en ti diferente al de los otros. Y si tú quieres vivir en este año en el poder del Espíritu Santo, y dice, ¿no? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder quiere decir dinamita. ¿Y para qué es la dinamita? Para hacer destruir las cosas. ¿Para qué es la dinamita? Para hacer explotar las cosas. El poder de Dios en ti hace que los demonios se vayan. El poder de Dios en ti hace que la enfermedad no avance en tu casa. El poder de Dios en ti hace que tú puedas conquistar cosas nuevas para tu hogar, para tu casa, para tu familia. Y si quieres una medida de poder mayor, acepta el llamado que Dios te está haciendo. Y que en este comienzo de año tú le puedas decir, heme aquí, envíame a mí. Quizás aquí hay matrimonios donde el año pasado el esposo decía, heme aquí, envíala a ella. Heme aquí, envía a mi hijo. O heme aquí, envía a mi líder. Este es el año de decirle, heme aquí, envíame a mí. Y que tú puedas comenzar este año sabiendo que el Señor te ha empoderado para que las fuerzas del mal no avancen en tu vida. Ni la tristeza, ni la depresión, ni la angustia, ni la soledad, ni tampoco la contaminación del mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo.
Y hoy la sangre de Jesús quiere romper cosas en tu vida para que este año sea el año de tu encuentro sobrenatural con Dios. Y que así como Isaías tuvo este encuentro y después se transformó en la clase de profeta que describió al Mesías como nadie más, que tú te transformes en ese profeta de tu casa que declara las buenas nuevas de salvación para cada uno de tus familiares. Oremos al Señor y pidámosle que podamos verlo, que podamos ver su poder, su santidad y ver el llamado que Él tiene para ti. Señor, yo te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por poder comenzar este año, así como Isaías, con un encuentro contigo. Y dice que en el año que murió el rey Usías, vio él al Señor. Señor, que este sea el año donde cada uno de nosotros podamos verte en tu trono, ver tu autoridad, ver tu poder, ver tu gloria, ver lo que tú conquistaste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y Señor, yo te pido que toda tiniebla que ha querido tocar estas vidas, soledad, tristeza, depresión, sentimiento de pérdida, de desesperanza, que así como Isaías vivió una pérdida, pero Señor, tú tuviste un encuentro con él para hacerle entender que el resto de la vida no debía depender de lo que había perdido. Yo te pido que hoy, a través de esta reunión, cada uno pueda verte que estás ahí con ellos, pueda verte que los abrazas, puedan verte secar sus lágrimas, aun que puedan verte junto a ese hijo drogadicto que no ha querido venir a la iglesia, verte junto a ese familiar, Señor, que hoy podamos verte junto a cada circunstancia adversa que el enemigo ha puesto en nuestro caminar, pero que también puedan ver tu poder, tu trono, tu gloria, el poder de la sangre de Jesús. Y yo declaro que por la sangre de Jesús ellos han sido redimidos del poder del enemigo. Ellos han sido redimidos de todo aquello que el enemigo ha querido usar para atarlos, para frenarlos, para no dejarlos avanzar, para nublarles la visión. Yo declaro que por la sangre de Jesús ellos han sido liberados, han salido de la esclavitud en la que el enemigo les tenía. Declaro que ese carbón encendido es esa sangre que toca nuestros labios hoy y nos arrepentimos porque hemos dejado que la contaminación del mundo toque nuestra vida, igual que Isaías, el pueblo inmundo de labios y yo de labios inmundos, Señor, dijo él, hoy limpia mis labios de toda murmuración, toda crítica, toda mentira, Señor, toda avaricia que hablo con mi boca. Señor, todo negativismo, todo lo que el enemigo ha usado para hacer a través de mis labios. Señor, limpia mis labios hoy. Limpia mis manos. Limpia mis ojos, limpia mis oídos, limpia mi mente con tu sangre preciosa. Y limpia mi corazón de toda amargura, de todo resentimiento, de todo rencor, de toda soledad. Limpia mis pies. Si he caminado en lugares contaminados, límpiame ahora. Señor, para que pueda ver tu llamado y pueda entender que el aceptar tu llamado me empodera para grandes cosas. Me da la fuerza y la unción para reprender las fuerzas del mal. Y hoy, Señor, y ponte ahí una mano en el corazón y dile, heme aquí, envíame a mí. Vas a decir tu nombre, heme aquí, envía a Perla. Heme aquí, envía a María.
Heme aquí, envía a Pedro. Heme aquí, envía a Cristian. Heme aquí, envía a Alejandra. Heme aquí, envíame a mí. Que este sea el año donde yo pueda usar las armas espirituales que me has dado, Señor, para ver la victoria en cada área de mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, qué hermosa que es la presencia del Señor. Respira hondo. Suelta el aire por la boca. Otra vez, respira hondo. Estás respirando la presencia del Señor. Suelta el aire por la boca y recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si quizás tú habías perdido la fuerza, la valentía de conquistar, el Señor te la devuelve en este día de comienzo de año. Gracias, pastores, por permitirme ser parte de MCI Madrid. Un honor estar con ustedes y creo que ni ojo vio ni oído oyó, ni ha subido a la mente de la pastora Esdra, ni del pastor José Luis, ni de su equipo de 12, las cosas que Dios ha preparado para cada uno que es parte de MCI Madrid. Dios los bendiga y los esperamos aquí en la convención. Espero conocer a alguno de ustedes, sería hermoso, y les mandamos un abrazo muy grande. ¡Feliz Año Nuevo!